En la Unión Soviética, borrar a un rival político de una fotografía era un proceso manual. Un proceso manual y bastante torpe, de hecho. Exacto. Torpe y motivado por el terror absoluto. Un funcionario raspaba la imagen con un bisturí y, bueno, la persona desaparecía. Hoy, un algoritmo, una caída de servidor o un simple clic ocultan esa misma realidad en milisegundos. Y a la vista de todos, además. A la vista de todos y casi siempre impulsados por la pura conveniencia. Este es nuestro espacio de escrutinio intelectual y cruce de perspectivas sobre los mecanismos de control social. Y hoy, nos enfrentamos a la vigencia y la naturaleza del control descrito en 1984 de George Orwell. Pues fíjate que esa imagen del bisturí que comentas nos sitúa perfectamente. Porque, escrito entre 1947 y 48, este libro nació bajo la sombra directa del estalinismo y el fascismo que el propio Orwell presenció. Totalmente. Invertir los dígitos de 48 para crear 84 fue su manera de advertirnos que ese futuro totalitario estaba a la vuelta de la esquina. Y la relevancia no es cosa del pasado. Ya, lo del repunte de ventas, no. Sí. En enero de 2017, las ventas del libro experimentaron un aumento del 9.500% en un solo día. Esto fue justo después de que en televisión se utilizara el famoso término de los hechos alternativos, que era prácticamente un manual de instrucciones que se estaba ejecutando en tiempo real. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta central que vamos a debatir hoy. O sea, ¿vivimos bajo un sistema de control que replica esa visión orwelliana de manipulación coercitiva institucional? ¿O nuestra realidad ha mutado hacia un paradigma completamente distinto? Un paradigma basado en la sumisión voluntaria y la seducción tecnológica. Eso es. Y mi postura aquí es muy clara. Las arquitecturas de la mentira y el control que Orwell delineó operan hoy de manera idéntica. El poder sigue dictando la realidad desde arriba. Ya, pues yo sostengo que el paradigma actual contradice precisamente ese núcleo coercitivo de Orwell. El control moderno no se impone mediante el terror estatal o la tortura. Se ejerce a través del consentimiento, la conveniencia y el deseo voluntario. Orwell nos preparó para un mundo donde nos pondrían cadenas por la fuerza, pero la realidad es que hemos elegido atarnos a nosotros mismos. Para mí 1984 es un manual técnico de nuestro presente. Si rascas un poco, ves que las herramientas del partido en Oceanía, como la neolengua o el doble pensar, son prácticas operativas idénticas a las de hoy. ¿Idénticas? Sí, idénticas. Constantemente vemos a instituciones usar eufemismos. Llamamos daño colateral a civiles muertos o intervención humanitaria a un bombardeo. Eso es neolengua pura y dura. Esterilizar el lenguaje para enmascarar la brutalidad. Bueno, pero... Y luego sostenemos contradicciones lógicas brutales, el doble pensar. Exigimos privacidad absoluta en redes mientras nuestros parlamentos aprueban leyes de vigilancia masiva y la sociedad no colapsa por la disonancia cognitiva. Ya. Además, el Ministerio de la Verdad, que en el libro reescribía la historia, hoy opera a través de la modificación constante de nuestro rastro digital. La infraestructura totalitaria es la misma. Solo le hemos puesto wifi, por así decirlo. Comprendo el paralelismo, hombre, es tentador. Pero cuestiono profundamente esa equivalencia. Orwell falló en predecir cómo funcionaría el poder contemporáneo porque él concibió un sistema impuesto por la fuerza absoluta y el miedo físico. Vale. En la novela, la telepantalla es un aparato del Estado que tienes en el salón y que por ley no puedes apagar. Es una intrusión forzosa, ¿sabes? Sí, te vigila 24/7. Exacto. Pero hoy en día la vigilancia es financiada voluntariamente. Tú y yo y quien nos escucha hemos pagado un dineral por el móvil que llevamos en el bolsillo. No hay un solo gran hermano vigilando con el ceño fruncido desde un cartel gigante. Ya, hay corporaciones. Hay miles de pequeños hermanos corporativos que compiten por nuestra atención y nos seducen, no nos obligan. Vale, pero para entender cómo se ejerce ese poder tenemos que analizar la herramienta base, la vigilancia continua. En el libro, el partido asume que un murmullo en sueños o un tic facial te puede delatar ante la policía del pensamiento. Claro, el crimen tal. Eso es. El objetivo es saber lo que piensas antes de que actúes. Exacto. Pero ahí está la divergencia fundamental. Lo que llamamos capitalismo de vigilancia anula la premisa del terror orwelliano.
Seguramente quien nos escuche ahora mismo lleve el móvil en el bolsillo y piense, yo he dado mis datos para usar un mapa en tiempo real, no para someterme a un dictador. Y técnicamente no le falta razón, pero Y tendría toda la razón. Entregamos la geolocalización o el acceso al micrófono a cambio de filtros para fotos o envíos rápidos. En Oceanía, la vigilancia es un yugo que genera pánico constante. En nuestro mundo es un modelo de negocio. ya. Los datos se extraen con nuestro consentimiento implícito. Es literalmente la antítesis del terror totalitario. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre cómo funciona la estructura profunda de ese control. Orwell no hablaba solo de cámaras en las paredes. Él escaló a nivel social un concepto arquitectónico muy concreto del siglo XVIII, el panóptico de Jeremy Bentham. La prisión circular. Exactamente, una torre central rodeada de celdas retroiluminadas. La genialidad perversa de Bentham es que el preso sabe que puede ser observado en cualquier momento, pero nunca sabe exactamente cuándo el guardia de la torre le está mirando. Claro, la incertidumbre. ¿Y cuál es el resultado? Que los reclusos terminan vigilándose a sí mismos, internalizan al guardia. Orwell entendió perfectamente que el mecanismo del poder no es vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Eso es logísticamente imposible. Totalmente. Consiste en crear la percepción de vigilancia total, y a lo que voy es a esto. Un panóptico no deja de ser una prisión solo porque los reclusos hayan pagado voluntariamente la suscripción de los ladrillos. El resultado psicológico, la autocensura, la internalización del control, la modificación de nuestra conducta para encajar en lo que dicta el algoritmo o la plataforma, es exactamente el mismo que bajo el yugo de Oceanía. A ver, es una analogía potente. Que paguemos por los ladrillos del panóptico es una imagen brutal. Pero fíjate que ahí falta el elemento clave. ¿El castigo físico? Bueno, el castigo puede ser social. El efecto psicológico de nuestra tecnología puede ser el aislamiento o la ansiedad por encajar. Sí, no te lo niego. Pero la ausencia de violencia física por parte del Estado cambia drásticamente la naturaleza de ese panóptico. No te van a torturar por buscar algo fuera de lo común en Internet. Si la vigilancia es el tablero donde jugamos, tienes razón en que el lenguaje y la memoria son las reglas del juego. Y aquí, la manipulación de la verdad sí que tiene ecos muy fuertes de la obra. Totalmente. Y para mí es un calco. En el libro, el control de la realidad descansa sobre el control del pasado. Winston Smith, el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Alterando registros. Sí. Su día a día consiste en coger periódicos antiguos, meterlos por unos tubos neumáticos hacia incineradores y reescribir la noticia para que coincida con la versión que el partido defiende hoy. Borra a las no personas de los registros. Su lema es: quien controla el pasado, controla el futuro. Hoy no necesitamos incineradores físicos, ¿sabes? Tenemos guerras de ediciones en artículos web que cambian biografías en horas, políticos que borran historiales enteros de redes sociales sin dejar rastro, o el shadow ban, donde una plataforma te vuelve invisible sin que te des cuenta. El control de la verdad lo ejecutan instituciones que producen la realidad como un producto sintético, igual que el Ministerio Orwelliano. Lo siento, pero no compro esa idea. Y permíteme explicarte por qué. Los mecanismos se parecen superficialmente, pero la neolengua y el doble pensar de hoy responden a estímulos completamente opuestos a los de la novela. ¿Opuestos? Sí, opuestos. Piensa en el personaje de Saime, el lingüista que elabora el diccionario de la neolengua en 1984. Su objetivo declarado es destruir palabras cada día para hacer físicamente imposible el crimen tal. El delito de pensamiento, sí. Es decir, el mero acto de albergar pensamientos disidentes. El razonamiento de Saime es que si borramos la palabra libertad, el concepto desaparece del cerebro humano. Su ortodoxia perfecta consiste en, literalmente, no pensar. Pero el resultado actual es el mismo, ¿no? ¿Nos quedamos sin vocabulario para la crítica? No, porque hoy no nos faltan palabras, al contrario, sufrimos de una sobreabundancia asfixiante de ellas. El doble pensar moderno, esa capacidad que tenemos hoy de, por ejemplo, defender la ciencia empírica, pero negar sistemáticamente los datos que incomodan a nuestra ideología, no surge del miedo pavoroso a que la policía del pensamiento llame a tu puerta de madrugada. Entonces, ¿de dónde surge, según tú? Surge de la inmensa comodidad de nuestras burbujas algorítmicas. Sostenemos creencias contradictorias porque la tecnología está diseñada para reafirmar nuestros prejuicios y darnos una palmadita en la espalda.
No porque un interrogador nos vaya a ejecutar si notamos la contradicción. La polarización moderna y la fragmentación de la verdad se alimentan del exceso de ruido, no del silencio forzado. Claro, pero es que esa sobreabundancia de palabras vacías, filtradas y categorizadas por algoritmos, logra exactamente el mismo objetivo que la destrucción de palabras de Syme. Te deja incapaz de articular una disensión que signifique algo real. Ya, pero por fatiga, no por imposición. Pero el efecto práctico es el mismo. El doble pensar en la novela se describe como saber y no saber. Ser consciente de la realidad empírica mientras tragas y repites mentiras cuidadosamente fabricadas. Los ciudadanos de Oceanía celebran que el Ministerio de la Abundancia ha batido récords de producción de botas, aunque miren hacia abajo y vayan descalzos. Y aplauden porque están aterrorizados. Aplauden porque el sistema ha roto su capacidad de conectar causa y efecto. Y hoy la disonancia cognitiva funciona igual, impulsada por algoritmos que optimizan el engagement. A ver... Te doy un ejemplo claro de cómo opera esto en el mundo corporativo. Vemos enormes multinacionales publicando reportes de sostenibilidad multimillonarios llenos de palabras verdes, mientras al mismo tiempo aumentan sus emisiones reales de carbono. Y la sociedad acepta ambas realidades sin inmutarse. Sí, el famoso greenwashing. Exacto. El algoritmo nos entrena para tolerar el cinismo institucional, del mismo modo que el Ministerio de la Paz en la novela gestionaba irónicamente la guerra permanente. La arquitectura del poder enmascara sus intenciones bajo etiquetas funcionales. Hombre, es innegable que esa disonancia cognitiva y ese cinismo institucional existen. Pero, insisto, el mecanismo causal lo es todo. Entender el por qué ocurre esto cambia el diagnóstico. Bueno. En Oceanía, la guerra permanente y la escasez están diseñadas artificialmente para mantener a la población en un nivel de subsistencia básico. Están asustados y demasiado débiles físicamente para rebelarse. Cierto, es un control a través de la miseria. Hoy el sistema no nos debilita con hambre ni nos une a través del pánico a un enemigo externo. Nos mantiene dóciles mediante el exceso y la distracción infinita. Es la fricción cero del scroll infinito frente a la bota militar. Esa diferencia en las causas es vital si queremos plantear cualquier tipo de resistencia intelectual. Bueno, pero esa sedación tecnológica de la que hablas no es un fin en sí mismo. Tiene un propósito mucho más oscuro. Y es ahí donde creo que nuestras visiones en el fondo convergen. La aniquilación de los vínculos humanos. Porque si controlas la realidad material y el lenguaje, el objetivo final del totalitarismo es destruir la intimidad. En el libro, el partido no tolera que ames a nadie más que al gran hermano. Cierto, la lealtad privada es completamente subversiva. Exacto. Orwell lo ilustra de forma espeluznante con la organización de los espías, donde entrenan a los niños desde pequeños para que escuchen detrás de las puertas y denuncien a sus propios padres ante las autoridades. ¿Qué escena más terrible, sí? El amor familiar, el sexo, la amistad genuina, todo debe ser erradicado para que la energía emocional fluya solo hacia el partido. Y si miramos a hoy, el diseño fundamental de gran parte de nuestra tecnología de consumo busca ese mismo aislamiento. Sustituimos comunidades orgánicas por conexiones mediadas por servidores corporativos. Te aíslo en tu habitación frente a una pantalla brillante para canalizar toda tu energía emocional hacia métricas y likes. Y aquí te hago una pregunta muy directa. ¿Es acaso el aislamiento digital y la pérdida de conexión genuina menos destructiva que la habitación 101? ¿Solo porque no hay ratas físicas frente a nuestro rostro? Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el abismo que hay entre ambas experiencias? Analicemos el impacto psicológico real de la habitación 101. Ese lugar, situado en las entrañas del Ministerio del Amor, un edificio sin ventanas rodeado de nidos de ametralladoras, no busca simplemente aislarte. Busca doblegarte por completo. Busca destruirte desde dentro. El interrogador, O'Brien, no quiere que Winston simplemente obedezca o confiese un crimen. Eso no les basta. Llevan a Winston a la habitación 101 para explotar su miedo más animal, más visceral y subconsciente: las ratas. Ya. El terror culmina cuando Winston, desesperado, grita que no se lo hagan a él, que se lo hagan a Julia, la mujer que ama. Esa es la clave. El terror totalitario te obliga a traicionar activamente tu vínculo más sagrado. Te fuerza a romper tu propia alma mediante el dolor insoportable. Es, de largo, el momento más duro de la novela. En contraste, la tecnología moderna no busca destruir nuestra capacidad de amar, forzándonos a traicionarnos bajo tortura.
Lo que hace es adormecer esa capacidad mediante la sobreestimulación constante. Orwell concibió un poder que destroza el espíritu humano aplastándolo con una bota en el rostro para siempre. Hoy, el espíritu humano se atrofia simplemente por falta de uso en el mundo físico. Son mecánicas de destrucción del individuo que no podrían ser más dispares. Entiendo la distinción entre el dolor activo y el adormecimiento pasivo, pero el resultado final en Winston, cuando sale reeducado, es la destrucción absoluta de su voluntad. Termina convencido de que siempre amó al gran hermano y, lo que es infinitamente más aterrador, pierde por completo la consciencia de que ha sido destruido. Él cree que es libre. Sí, esa pérdida de identidad es total. Y esa pérdida de consciencia sobre nuestra propia alienación es el puente directo entre 1984 y nuestro presente. Si juntas todas las piezas del rompecabezas, la modificación algorítmica de lo que leemos, el doble pensar tolerado institucionalmente, el panóptico de la vigilancia que llevamos voluntariamente en el bolsillo, la conclusión es que seguimos bajo la sombra del totalitarismo que analizó Orwell. Han sofisticado la estética, sí, han cambiado el gris industrial por un diseño minimalista de Silicon Valley, pero la naturaleza dictatorial sobre la realidad objetiva y sobre nuestra capacidad de pensar libremente permanece inalterada. La alienación es indudable. Y te concedo que el resultado final tiene un parecido inquietante con ese ciudadano hueco de Oceanía. Pero sigo defendiendo que la naturaleza del poder ha transitado un cambio de paradigma profundo. La coerción explícita ha sido desplazada por la seducción. El consentimiento fabricado. Exacto. Gran parte del andamiaje de vigilancia, de la categorización de nuestras preferencias y de nuestra huella digital lo hemos instalado nosotros mismos, de forma proactiva. Literalmente, hacemos cola en las tiendas para comprar el dispositivo que nos va a rastrear durante los próximos 2 años. Y lo llamamos una herramienta indispensable para conectar con el mundo. Tela. Francamente, eso me parece mucho más retorcido que cualquier cosa que el partido pudiera haber imaginado. Orwell nos dio un vocabulario vital para entender el poder autoritario que se impone mediante el miedo, pero no previó este otro poder, el que se disfraza meticulosamente de conveniencia diaria y entretenimiento sin fin. Fíjate que hay una convergencia ineludible en el fondo de nuestro análisis. Independientemente de si este sistema totalitario se impone mediante el terror vertical desde un ministerio de hormigón, o si lo adoptamos voluntariamente con una sonrisa a través de aplicaciones que monetizan nuestra atención, el efecto en la condición humana es devastador. El individuo termina reducido a un simple nodo predecible dentro de una maquinaria masiva. Totalmente. Y esa alienación es el verdadero hilo conductor, lo que demuestra que el inmenso valor de debatir y releer 1984 hoy no consiste en usarlo como una lista de profecías tecnológicas a verificar, a ver cuántas acertó Orwell. Su valor radica en cómo nos obliga a confrontar nuestra propia complicidad. Claro, ponernos frente al espejo. Exacto. Nos empuja a mirar nuestros bolsillos, nuestras pantallas y a escudriñar nuestra participación activa en los mismos sistemas que erosionan lentamente nuestra privacidad y nuestro pensamiento crítico. Winston Smith escribía en su pequeño diario clandestino, no con la esperanza heroica de derrocar al partido él solo, sino impulsada por la necesidad puramente humana de que existiera un registro de la verdad material. Quería dejar constancia de que, al menos en algún lugar, la cordura y el pensamiento libre existieron. Y fíjate lo frágil que era esa resistencia. Muy frágil. Y eso nos deja frente a la interrogante que queda flotando al cerrar el debate de hoy. ¿Cuánto de este inmenso aparato de control contemporáneo hemos construido con nuestras propias manos, fascinados por la comodidad? ¿Y cuánto espacio nos queda aún para reclamar la verdad objetiva? La respuesta requerirá que mantengamos la mirada fija no solo en las grandes cúpulas de poder, sino en nuestras propias decisiones diarias. Es como aquella fotografía manipulada de la Unión Soviética con la que empezamos. Hoy el borrado es invisible, aséptico y automático. Quizá la verdadera resistencia comience por el simple acto de negarnos a olvidar que la imagen original, con todas sus imperfecciones, alguna vez fue real.